Muy buenas tardes, hermanos, qué bendición podernos ver nuevamente y qué alegría hoy estar celebrando nuestro aniversario. Definitivamente le damos muchas gracias a Dios por habernos permitido en estos 2 años continuar cumpliendo nuestro pacto, nuestro compromiso, ese compromiso que lo firmamos y que cada una de las personas que se añaden a nuestra iglesia firman ese compromiso. Hermano, muchísimas gracias. Quiero recordarle, estamos acá para poder levantar una generación de hombres y de mujeres que honren y glorifiquen a Dios. Realmente queremos agradar a Dios, queremos honrar, queremos exaltar el nombre de Dios. Pero definitivamente necesitamos hacerlo juntos. No se trata solo de un trabajo individual, sino más bien se trata de un trabajo colectivo. Se trata que todos nosotros, como miembros de la iglesia, nos podamos mover a levantar esa generación. No es un trabajo solamente mío como el pastor, o no es un trabajo solamente de los maestros, de los líderes, sino es un trabajo de cada uno de los que pertenecemos a la iglesia. Si usted aún no pertenece a nuestra iglesia, le hacemos la invitación que pueda formar parte. Le invitamos a formar parte de nuestra iglesia. Converse conmigo, hable conmigo. Y sería un gozo que pueda formar parte de nuestra congregación. ¿Qué le parece si comenzamos con una palabra de oración? Este es nuestro culto de la tarde. Acompáñeme en oración, por favor. Señor Dios, queremos dejar este culto en tus manos. Queremos dejar este tiempo en tus manos, exhortándonos, animándonos a continuar. Y ayúdanos, Dios, a seguir. Ayúdanos, Dios, a hacer tu obra tal como tú la quieres. Ayúdanos, Dios, a ser fieles a tu palabra. A pesar de la oposición que vivimos en el mundo, ayúdanos a ser fieles, Señor. Te damos infinitas gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos listos en este momento también para entonar unas alabanzas a nuestro Dios. Hoy tenemos, por cierto, un predicador invitado. Pero antes de que yo les pueda presentar a este predicador que tenemos invitado, vamos a tener este tiempo de cantos y para eso voy a pedirle a nuestro hermano director que pueda pasar y guiarnos en este tiempo de alabanzas. Buenas tardes, hermanos. Nuevamente voy a pedirle que ahí en su casa usted pueda cantarle bien fuerte a nuestro Señor. Y bueno es Dios, amén. A pesar de todo lo que estamos pasando, bueno es Dios y para siempre su misericordia. Cántelo bien fuerte. Bien fuerte, ¿listos? Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Bien fuerte, ¿listos? Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser.
ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Amén, así es. Bueno es Dios y para siempre su misericordia. Y Él es aquel que nos amó, amén. Cántelo bien fuerte. ¿Listos? Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré fuerte a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré. Te cantaré, siempre te exaltaré. Fuerte, ¿listos? A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré. Amén, así es. Queremos darle la alabanza, la honra, la gloria a Dios. Gracias, Dios, por estos años que nos has permitido continuar haciendo tu obra.
En esta oportunidad tenemos un pastor invitado, alguien que yo sé que usted conoce muy bien, alguien que estuvo con nosotros, que formó parte cuando hicimos este pacto. Es alguien a quien admiramos también y agradecemos también por la trayectoria tan larga que ha tenido en serle fiel y servirle a Dios. Tenemos un predicador invitado y ese es, yo sé que usted lo conoce, don Carlos Ordóñez, más conocido por nosotros de cariño como Donca. Le damos muchas gracias a él, definitivamente. Él viene a compartir para nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Preste mucha atención, estemos atentos y que nuestro corazón esté dispuesto. Gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir el mensaje de Dios con ustedes. Un lugar que, de verdad, como dice su pastor, estuve varios años y recuerdo a cada uno y le agradezco a Dios por esta oportunidad del pastor de poder compartir el mensaje de Dios a través de este medio tan diferente, ¿verdad?, a todas las demás formas de culto que hemos tenido. Gracias por el cariño, el amor que nos mostraron mientras estuvimos aquí. Y yo siempre les recuerdo mucho y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a la Biblia. Libro de los Salmos, capítulo 42, versículos 1 y 2. Libro de los Salmos, capítulo 42, versículos 1 y 2. La Biblia dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Repito esas dos palabras. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vamos a orar. Dios, haz en el cielo, gracias la oportunidad se me presenta de compartir el mensaje tuyo con mis hermanos. Y gracias porque tu palabra cada día nos habla. Pido tu bendición y dirección para tu siervo, lo que haga le honre y le glorifique. Muchísimas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En la sociedad en que vivimos, sociedad que solo busca sus propios intereses y placeres como propósito de la vida, muchos cristianos se han amoldado y han dejado de lado la fidelidad a la iglesia. Para muchos el asistir a los cultos con fidelidad se ha convertido en un asunto opcional. El congregarse es posible para algunos si no tengo otra cosa que hacer, o si estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo de descanso y entretenimiento. Por ese motivo el crecimiento espiritual de muchos se ha estancado. No obstante, no es Dios el que necesita de nosotros, más bien nosotros le necesitamos a Él. En el Salmo 42 leemos cómo David anhelaba la persona de Dios, deseaba aprender su palabra, al punto de que suspiraba por la presencia de Dios. Y él sabía que el lugar que supliría esa necesidad era el templo, la casa de Dios. La iglesia local es el lugar que Dios ha preparado para que conozcamos su persona y para que aprendamos de su palabra. La iglesia es el lugar que Él ha establecido para que su pueblo le adore y le sirva. La iglesia es la asamblea de los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo,
Los peregrinos que esperamos la patria celestial, que estamos aquí nada más de camino. La iglesia es el lugar donde el Señor Jesucristo nutre, dirige, gobierna y fortalece a su rebaño por medio de la enseñanza de su palabra. Vivimos en tiempos difíciles. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Esta forma diferente de los cultos puede enfriar a muchos. Cuídese, mi hermano. Nuestra actitud debe ser la misma del salmista. Nuestra oración y anhelo debe ser que pronto todo esto pase y volver a reunirnos y volver a estar en la casa de Dios. ¿Sabe que un estudio reciente, no en nuestro país, pero en este estudio la estadística dice que casi de la mitad de los miembros de las iglesias no han asistido a ningún culto en línea en las últimas semanas? Y entre los que asisten, solo el 40% se conectó a sus servicios locales de la iglesia. Esto es preocupante. Cuídense, hermanos. La vida cristiana no puede vivirse en aislamiento, aunque estamos ahora en una forma de aislamiento. Pero el Señor conoce de estos tiempos. Esto está dentro de su plan perfecto. Una iglesia es una familia. Una familia provee protección, estímulo, buen ejemplo y la instrucción que solo se recibe en ese seno o círculo familiar, la iglesia. Los carbones de fuego arden cuando esos carbones están juntos, pero cuando uno de ellos es apartado, dejado solo sobre la tierra fría, ese fuego se apaga. De igual manera, los creyentes necesitan estar juntos o el ardor irá disminuyendo. El compañerismo es vital para el crecimiento cristiano. Cuídese, hermano. Cuídese, hermano, en este tiempo de pandemia. Recuerde el propósito de la iglesia. El pacto, el compromiso firmado. Manténgase fiel, fiel al Señor. Uno puede hablar de cantidad de organizaciones que luchan por el bienestar de las personas, organizaciones terrenales que fueron creadas para mantener la paz y seguridad internacional, fomentar amistad entre las naciones y el progreso social. Pero a diferencia de todas esas organizaciones terrenales, existe solamente una que fue creada para buscar el bienestar espiritual del ser humano, de los hijos de Dios, y esta es la iglesia. ¿Qué tan importante es la iglesia? ¿Por qué hicimos un pacto, un compromiso de fidelidad? Primero a Dios, pero también a la iglesia local. ¿Qué tan importante es la iglesia? La iglesia como organización es muy distinta a la ONU, OEA, etc. Porque la iglesia es espiritual, superior, más antigua que cualquier organización terrenal. La iglesia es una organización espiritual que tiene una visión superior, muy superior a cualquier organización terrenal. Esto es la iglesia. La iglesia que fue fundada por el mismo Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal y que ha prevalecido y prevalecerá hasta que Él venga, porque así lo prometió. La iglesia local no es el edificio. La iglesia es un cuerpo local
visible de creyentes bautizados que forman un cuerpo vivo y espiritual. Por eso es importante la iglesia. La iglesia es importante y vamos a ir a Efesios capítulo 5. Ahí en el Nuevo Testamento, libro a los Efesios, el capítulo 5, el versículo 23 en adelante, ahí vemos qué tan importante es la iglesia para Cristo. ¿Qué hace actualmente Cristo por su iglesia? Efesios 5, versículos 23 al 27. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo amó a la iglesia al punto de morir por ella. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Dice la Biblia que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice la Biblia, muerte de cruz. ¿Para qué? Para santificar la iglesia, para purificarla, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa y sin mancha. Que Cristo murió por la iglesia. No solo eso, dice que la Biblia que Él la sustenta, que Él la cuida. Cristo pagó un precio muy alto por su iglesia. Para Cristo la iglesia es un tesoro, algo de mucho valor, de un valor incalculable, para que nosotros, cristianos, no le demos el valor y lugar que debe ocupar, lugar que Cristo le da. Un tesoro para Él, algo de un valor incalculable. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, el versículo número 42. Porque ahí es sorprendente cuán importante era la iglesia para la iglesia de aquellos días. Aquí encontramos 4 características de aquellos creyentes. Leo para ustedes Hechos 2:42. Note usted las palabras que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuán importante es la doctrina. Por eso firmamos un pacto de comprometernos, de guardar y cuidar las doctrinas. Perseveraban en la comunión unos con otros. Qué importante comunicarse. Perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Aquellos cristianos vieron cuán importante era congregarse aún en la persecución que vivían en aquellos tiempos. Vivían en condiciones adversas, pero perseveraban. Hoy día vivimos en tiempos y condiciones adversas, no solamente porque el diablo está luchando, pero también la situación de esta pandemia hace que nosotros vivamos en tiempos difíciles. Pero cuán importante es perseverar en la doctrina, en la comunión,
aunque no sea presencial. Perseverando en el partimiento del pan y perseverar en las oraciones unos por otros. ¿Qué tan importante es asistir a los cultos? Congregarse es importante, sí. Y aún podemos congregarnos en estos medios electrónicos. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a tener fuertes convicciones para la vida cristiana. Sí, para cada creyente es posible la estabilidad de carácter y convicciones. Son posibles desde que usted reciba a Cristo como su Salvador personal y puede continuar en la fe con una convicción, con una creencia fuerte. Esta palabra continuar significa permanecer, habitar, quedarse. Quédese en la fe. Permanezca en la fe. Crezca en la fe. Los grandes hombres y mujeres de la fe se mantuvieron fieles a Dios porque estaban seguros en quién confiaban. El autor de los libros a los Hebreos les advierte acerca de no abandonar la iglesia, a no dejar de congregarse, y les desafió a ayudarse, a animarse unos a los otros en vista de la promesa y el regreso del Señor Jesucristo por los creyentes. El autor del libro de los Hebreos hace una advertencia para que los cristianos no dejemos de congregarnos. Parece que algunos creyentes simplemente habían perdido el interés. Hermano, el no estar en cultos presenciales no debe ser motivo para perder el interés. Recuerde el pacto que hemos hecho y firmado para mantenernos juntos. En Hebreos dice que algunos se deslizaron, otros eran inmaduros. Otros no querían o temían identificarse con la iglesia por la persecución o simplemente por cierta pena o vergüenza de identificarse como cristiano. Pero por medio de la predicación e enseñanza de la palabra de Dios, no importa los medios, llegamos a tener esas convicciones que necesitamos para no deslizarnos, para no perder el interés. Más bien identificarnos como miembros, como creyentes, miembros de una iglesia y alcanzar madurez. El apóstol Pablo era una persona de fuertes convicciones, al punto que él pudo decir: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Creyentes con fuertes convicciones no pueden ser fácilmente engañados. Creyentes así se mantienen firmes y permanentes al Señor ante cualquier engaño, ante cualquier viento de doctrina que ataca constantemente por medio de nuestro enemigo Satanás. Al contrario, sin fuertes convicciones, uno puede ser sacudido por cualquier doctrina falsa o persona que se presente con otro pensamiento distinto a lo escrito en la poderosa palabra de Dios. La iglesia es importante. E hicimos un pacto, firmamos una promesa. Y como hemos estado viendo, Cristo la amó y se entregó. Porque los creyentes de la iglesia en Jerusalén se mantenían y perseveraban. Pero también en Efesios 4 encontramos por qué es tan importante o debe ser importante la iglesia para nosotros. En Efesios 4, versículos 11 al 17, la Biblia dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
y la estatura y la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, así recibe el crecimiento. La enseñanza en esos versículos es que Cristo constituyó, organizó en su iglesia de tal forma para perfeccionar a los santos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Dice, hasta que el Señor quiere que todos los creyentes tengamos una fe completa. Dice la unidad de la fe. Esto quiere decir que todos los miembros lleguen a ser creyentes maduros. Implica todos los asuntos que tienen que ver con la fe y las convicciones cristianas. Cosas que oímos y aprendemos a través de la predicación y del estudio de la palabra de Dios. Implica no ser cambiante en nuestra manera de pensar, actuar. Es dejar de andar como personas comunes y corrientes en el mundo. Es estar preparados para no dejar de engañarnos por los falsos maestros. Es andar en pos de la verdad, y la verdad es Cristo. Es crecer en todo lo que el Señor nos demande. Es andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El crecimiento en la vida cristiana no se detiene. Debemos crecer en todo, hasta llegar a ser como Cristo. Y esto será solo posible en el cielo. Pero aquí buscamos esa perfección. Cada creyente debe alcanzar un crecimiento profundo en Cristo, basado en una relación continua en la oración, en el estudio y obediencia a la palabra de Dios, escuchando los mensajes, asistiendo a los cultos. Y aún cuando todo esto pase, esto de la pandemia y las restricciones pasen, no dejando de congregarnos, pero aún así a través de estos medios, no dejando de congregarnos. Conocimiento que se hace todos los días de nuestra vida, conocimiento intelectual, no solo intelectual de Cristo, sino también un conocimiento espiritual, profundo, de quién es Dios. Dios desea que todos, sin excepción, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso la advertencia, no dejando de congregarnos. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, en el capítulo número 1, versículo 9, la Biblia dice así. En Colosenses 1, yo creo que es una porción de la Biblia que contiene más doctrina de Cristo y de la persona de Cristo, de su vida y su ministerio. Quiero que leamos uno de estos versículos. Quiero que leamos versículo 15 en adelante. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo escribió estos versículos para probar la preeminencia del Señor Jesucristo. Aquí se presenta Él como Salvador, como Creador, como cabeza de la iglesia. La iglesia tuvo su principio en Él, y la iglesia continúa trabajando en Él. Siendo la cabeza de la iglesia, Jesucristo sustenta, cuida la iglesia. Y todo eso es para que Cristo
en todo tenga la preeminencia, la ventaja, la preferencia. Le pregunto, ¿tiene Cristo ese privilegio en su vida? ¿Tiene Cristo esa ventaja, preferencia, privilegio en su vida? El creyente debe tener una buena estabilidad doctrinal, y Pablo advierte a la iglesia contra la inmadurez. Los creyentes están llamados a ese crecimiento espiritual, y solo lo tenemos cuando sabemos que Él es la cabeza, que Él tiene el privilegio y la ventaja en nuestra vida, la preferencia en todo. La iglesia, los cultos le ayudarán en ese crecimiento. Su decisión de hacerle a Él preeminente en su vida le fortalecerá para lograr el propósito que Dios tiene para su vida. Cuando Cristo tenga la preeminencia en la vida, su vida será diferente. Su fidelidad en todo, su compromiso, sus prioridades cambiarán. Y así poder lograr lo que Dios tiene para usted, mi hermano y mi hermana. Para que en todo tenga la preeminencia, la ventaja, todo es en diversiones, vocabulario, amistades, decisiones, la vida entera, que Él tenga la ventaja, la preeminencia. Dios quiere que usted le ponga en el primer lugar de su vida, no importando las condiciones actuales en que vivimos. Sí, Cristo amó a la iglesia. Yo espero que usted no sea parte de esas estadísticas tan alarmantes. Muchos han dejado de congregarse aún a través de estos medios. Quiero que usted crezca, se fortalezca, se anime, se ayude unos a otros, recordando el pacto que como iglesia hicieron, firmaron y se comprometieron. Mi exhortación es: sigan adelante. El Señor viene y viene pronto. Las profecías se están cumpliendo. Nos queda muy poco tiempo. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Gracias por exhortarnos a ser fieles. Gracias por ayudarnos a entender cuán importante somos para ti. Ayúdanos a ser fieles siempre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias, don Carlos, de verdad. Qué gran reto. Qué lástima aquellos que se han perdido las transmisiones. Pero gracias, don Carlos, por el reto. Realmente gracias por el reto. El congregarse es algo importante. Y es una lástima porque en medio de todo esto, muchos corazones se han desviado del Señor. Dios quiera que ninguno de los corazones que está viendo se hayan desviado del Señor. Y si ocurrió, le animo a regresar. Gracias. Gracias. Como iglesia nos comprometimos a llevar adelante la obra. Nos comprometimos a ser un brazo fuerte, un brazo sólido, un brazo con ganas, con empuje para llevar a cabo la obra de Dios. Como congregación nos comprometimos, como les dije al principio, a levantar una generación de hombres y de mujeres que honren y glorifiquen a Dios. Nos comprometimos a edificar las familias. Nos comprometimos a establecer líderes, a alcanzar a los perdidos. Hermanos, nos comprometimos con Dios a llevar a cabo su obra.
Apenas estamos comenzando, como dice nuestro misionero. Apenitas estamos comenzando, pero aún queda mucha tierra por poseer. Aún hay muchas personas que necesitan que nosotros nos comportemos como Cristo y les mostremos una iglesia que vive, practica y enseña lo que la palabra de Dios dice. Le animo, hermano, a seguir. Le animo a continuar. Pero esto lo tenemos que hacer juntos. Juntos, unidos, unánimes. Caminando todos en la misma dirección. Caminando todos hacia la misma meta, que es agradar a Cristo. Hermano, no nos podemos detener. Hoy Dios le está dando la oportunidad a usted y a mí de alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor. Comparta con sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Comparta las transmisiones para que otros también puedan ver lo que la Biblia enseña. Pónganlo en sus estados, compártalo en el Facebook, en WhatsApp. Compártalo, pero también háblele usted a los que están alrededor suyo. Eso fue parte de nuestro pacto. Eso fue parte de nuestro compromiso. Y antes de terminar este culto, antes de estar finalizados, entonemos el mismo himno que entonamos en la mañana para concluir. Ese himno que es marcado por la intensidad, por la pasión que cada uno debe tener para poder hacer la obra de Dios. Es necesario para eso ir firmes y adelante. Hermano, entonemos fuerte, entonemos con ganas, con ánimo, este precioso y retador himno. Para eso va a pasar nuestro director. Y no lo olvide también, nos vemos este miércoles a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga. Entonemos firmes y adelante. Fuerte, ¿listos? Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca falta.
huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unid, y el cantar de triunfo todos repetid. Preso honor y gloria dad a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, así es, firmes y adelante, unidos como iglesia. Oficialmente hemos concluido, hermanos. Pasen muy buena tarde, que el Señor les bendiga.